Recientemente se discutió aquí los temas de certificado médico de defunción y tuvimos la experiencia de que en los certificados originales de las generaciones, no sé si todavía, había 3 razones: causa de muerte a consecuencia de. Y resulta que había un señor en el cementerio de la Máximo Gómez que tenía 50 años recibiendo los certificados de defunción de las personas que tenían que ser sepultadas ahí. Y él se encargó de enseñarle a muchos médicos cómo se llenaba un certificado. Un hombre con una experiencia y dice, por ejemplo, murió a causa de paro cardíaco, a consecuencia de infarto del miocardio y abajo, insuficiencia cardíaca. Y él no le gustaba eso. Él decía, tiene que escarbar más y traerme más información. Sobre esa palabra que quiere decir insuficiencia cardíaca, vamos a tratar el tema con un médico cardiólogo de nombre Edison Félix, a quien le damos la bienvenida, y que el doctor Willamo, Carlos, Michelle y yo vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca, que nos dijeron que es cuando el corazón no está realizando la función para la que fue creada. No funciona o no está funcionando. Si no funciona, se muere. Si no funciona, bien. Doctor, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado por eso. Sí, bueno, con el contexto de lo que usted decía, es una realidad la parte de que en los certificados siempre ponen paro cardiorrespiratorio. Todos al final vamos a morir en un paro cardiorrespiratorio. Lo que, como muy bien es la persona que usted nos contaba la historia refiere, ¿qué es lo que nos lleva a que ese paro cardiorrespiratorio ocurra, ¿no? O que cesen las funciones vitales de una persona? Ahora bien, el contexto de qué es una insuficiencia cardíaca, yo lo voy a, para que los que nos están viendo puedan entendernos, que no son médicos, puedan entender. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, síndrome, conjunto de signos y síntomas, los cuales son producidos por una alteración, sea de la estructura del corazón o de su funcionabilidad, que puede ser adquirida, ¿verdad? O sea, durante el tiempo de la vida, o puede ser congénita, que el paciente haya nacido con ella, lo cual va a traducirse en una incapacidad del corazón como bomba para poder impulsar la sangre, o que al momento de que el corazón se llene, tenga problemas para su llenado, o sea, que aumente las presiones por las cuales el corazón se llena. Entonces, este síndrome va a caracterizarse por una serie de signos y síntomas muy característicos, siendo el principal o el más común la falta de aire, que nosotros le llamamos disnea. La disnea, la cual va a ser generalmente de esfuerzo, que puede ir evolucionando hasta el reposo, se caracteriza porque el paciente, cuando empieza a hacer cierto tipo de actividad física, sea moverse, desplazarse, subir escaleras, etc., refiere que no puede continuar porque se siente cansado y que el aire le falta. Y también otro signo, porque son un síntoma, signo que es muy común, es que se le empiezan a hinchar los pies. O sea, lo que nosotros llamamos edema de miembros inferiores. Entonces, esos son de los primeros síntomas y signos que el paciente empieza a presentar cuando tiene esta entidad. Doctor, ¿y cómo debemos ir monitoreando los pacientes? ¿Y para qué edad comienza esto mayormente? Bueno, mire, hablaremos un poquito de eso entonces. La insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia, que es la cantidad de pacientes que tienen la enfermedad en ese momento, que es relativamente baja, puede oscilar entre 0.5 a 3%, dependiendo del tipo de población, el país, la edad, etc. Pero a medida que el paciente envejece, sobre todo cuando pasa de los 60 años, es cuando se ve su mayor prevalencia, y esta va aumentando en 10% a medida que van aumentando las décadas de la vida. Ahora, ¿qué va a ocurrir que va a llevarte al paciente a que el corazón se torne insuficiente?
que, abro paréntesis, eso es lo que mucha gente conoce popularmente, aunque el término no es 100% correcto, como el corazón grande. Mamá tenía el corazón grande, papá murió porque tenía el corazón grande. Sí, la forma del médico de darle como una explicación exacto, más o menos, coloquial. Exacto, aunque no siempre llega a dilatarse. Tenemos que, primero, eso va a ir evolucionando por estadios. Nadie hace una insuficiencia cardíaca exactamente de una vez, dependiendo, claro, de la etiología. Lo primero es que el paciente, en la mayoría de casos, tiene factores de riesgo, que fueron los que ustedes mencionaron previamente cuando estaban hablando de la seguridad social. Hipertensión arterial, siendo uno de los principales factores de riesgo, más común en este país, con 1 de cada 3 pacientes. Diabetes, así como también otras situaciones como obesidad, sedentarismo, también está la dieta. Todo eso forma como un pequeño cóctel que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón que a tu vez se lleven a insuficiencia cardíaca. ¿La insuficiencia renal también impacta? Claro, bastante. La insuficiencia renal, esos pacientes generalmente tienden a tener un desbalance no solo de los niveles de presión arterial, que son difíciles de manejar, sino también en otros sistemas. Por ejemplo, aumenta la retención de líquido, altera una serie de hormonas, etcétera, que te va a llevar entonces también a insuficiencia cardíaca. Doctor, usted mencionó algo de Solayo. Quisiéramos puntualizar lo siguiente. Causas de insuficiencia en el mismo corazón y causas de insuficiencia de órganos que están a distancia que pueden producir insuficiencia. Acaban de hablar de los problemas renales, ese uno. A veces los problemas portales y del hígado, etcétera, pueden también afectar. Bueno, generalmente hay una relación inversa. Los problemas del corazón pueden llevarte a problemas de cirrosis cardíaca. O sea, tú puedes tener un problema hepático asociado a un problema cardíaco. Ahora bien... Pero la causa original, usted dice que siempre está en el corazón. La mayoría de veces, en la cual nosotros tenemos, por ejemplo, yo llevo el registro de insuficiencia cardíaca de CEDIMAT, que es el centro donde yo trabajo, tenemos como 800 y pico de pacientes, y hemos identificado, porque es importante también encasillar esto, la insuficiencia cardíaca puede ser o que el corazón no bombee bien, que eso tiene fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que se bombea en cada latido, baja, puede ser como intermedia y puede ser que el bombeo, entre comillas, está bien, pero hay aumento de la presión dentro del corazón. Entonces, de las causas más frecuentes que nosotros tenemos de bombeo bajito, o sea que el corazón no está bombeando bien, que es la más frecuente en nuestro país, tenemos que la causa principal, casi el 50% de los casos, es secundaria a infartos. Bien. Hay una área del corazón, por una arteria que se tapa, que deja de funcionar. Doctor, hay dos sistemas que son líquidos, que son los dos sistemas líquidos del cuerpo, que son la linfa y la sangre. Esos dos sistemas pueden afectar el corazón o el corazón los puede afectar a ellos. Cuando hay un problema de falla cardíaca, se afectan estos sistemas. De ahí es que ustedes ven que, por ejemplo, empiezan la hinchazón a nivel de las piernas, ven que ellos pueden retener líquido a nivel de pulmón, también hacen ascitis, o sea, retención de líquido a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque hay que mirar el corazón como una doble bomba. Tienen un lado, que son las cavidades derechas, que recogen la sangre. Las cavidades derechas, el ventrículo derecho la manda al pulmón, del pulmón regresa al lado izquierdo, pero si el lado izquierdo no bombea bien y el lado derecho le está mandando, entonces eso va a generar que se estanque la sangre. Y entonces al estancarse, bueno, se acumula en los pulmones causando la falta de aire o el edema, que eso es lo que más afecta a esos pacientes. Sí, pero el sistema automático del corazón hace que ambas cavidades se contraigan al mismo tiempo, es decir, que usted no tiene el lado derecho y el lado izquierdo, o el sistema automático, el sistema eléctrico del corazón hace que las dos cavidades funcionen independientemente. No funcionan independientemente porque hay una interrelación, pero si hay un lado que no está bombeando bien, obviamente va a afectar al otro lado. Por ejemplo, cuando el lado derecho falla, el izquierdo no tiene sangre para bombear porque no le llega. Y entonces el corazón se torna insuficiente. Si es el lado izquierdo que tiene el problema... Y ese fallo, usted dice, el lado derecho falla el izquierdo, es porque puede haber una zona de infarto anterior que puede lesionar este lado. Tú puedes tener... Se supone que la irrigación es uniforme,
que todo el corazón es un músculo que debe funcionar en al mismo ritmo. Entonces, si la derecha falla, el de izquierda se afecta. Se supone que no, ¿verdad? No exactamente, porque la irrigación no es uniforme. Existen dos arterias, que son la coronaria derecha y está la coronaria izquierda, que se divide a su vez en dos ramas, descendente anterior y circunfleja. Ok, y en el paso ese, para poder cubrir muchas cosas con usted, en el paso ese, circulación que usted dice, llega al derecho, pasa al pulmón, se oxigena en el pulmón, viene al corazón izquierdo, se bombea al cuerpo. Cuando te dicen a ti, esa persona tuvo una hemorragia cerebral por un coágulo. Por un coágulo. ¿Dónde se genera ese coágulo? ¿En el corazón o en el trayecto ese? Ok, vamos a aclarar un poco ese concepto. Generalmente los coágulos producen eventos isquémicos, no hemorrágicos. Entonces, para que haga una hemorragia tendría que hacer una conversión hemorrágica. Me explico. Un émbolo se puede formar, que generalmente en el corazón la gran mayoría se forma en una estructura que se llama la orejuela izquierda, en la aurícula izquierda, si el paciente tiene una arritmia como la fibrilación auricular o el flutter, que de ahí se forma, se desprende, viaja y llega directamente al cerebro produciendo una oclusión de una arteria. Ahí tendríamos un ACV isquémico. Ahora, si es muy extenso, puede tener, si el paciente es muy hipertenso, si está usando anticoagulantes, etcétera, lo que se llama conversión hemorrágica, que ya ahí el pronóstico es más ominoso y es peor. Cuando usted hablaba, yo quería retornar a las fallas estructurales del corazón, exacto, donde se originan la mayoría de las insuficiencias. ¿Qué rol juegan las válvulas? Ok, exacto. Muy bien. Las válvulas o los trastornos valvulares son de las causas menos frecuentes, pero sí, obviamente, está descrita de las 5 grandes causas de falla cardíaca, en las cuales tú puedes tener del lado izquierdo del corazón, que es lo que más se afecta, o una estrechez de una válvula que se torna pequeña y rígida y evita que la sangre no pase bien, o que esa válvula no cierre correctamente y la válvula se torne insuficiente, permitiendo que la sangre se devuelva hacia atrás. Quizá explicarle a la gente, ¿verdad?, que la válvula es como un cheque, sí, en una tubería. Sí. Exacto, o como una puerta. Sí, pero es un cheque, el cheque, no va que a él no le tocó en la cisterna cambiar los cheques. Muy bien, pero yo lo hice. Lo hiciste. Bueno, tú sabes, ¿verdad? El cheque es para que cuando el agua sube, para que la bomba la está dando para mandarla a la tubería, para cuando la bomba se apaga, para que no vuelva y se devuelva todo el agua al hueco de la cisterna, el cheque baja y cierra. Pero él dijo algo que resume eso que usted dice, que dijo suficiente. Bueno, cuando la válvula es suficiente o esa válvula no es suficiente, entonces se devuelve, cheque funciona o no cierra o no. Y se devuelve y se devuelve hacia el ventrículo. Ok. Entonces, ¿verdad? Era como para que la gente entendiera, porque a veces, ¿por qué la válvula? Entonces, pero también tenemos trastornos valvulares que vienen desde niños. Perdóname lo que dije, pero es 100 canciones, un millón de recuerdos. Porque una vez yo tenía una cosa de eso. Sí, tú puedes tener patologías congénitas, las cuales si no son corregidas, también el corazón se torna insuficiente. Porque hay que entender, por ejemplo, la más común después del año tiende a ser la tetralogía de Fallot cianógena. Hay unas que son pero espérate, dile a la gente lo que es eso. Ok. No todos son médicos los que lo están viendo. Tu papá está ahí conectado, pero no todos son médicos. Sí, son 4 defectos con que se nace. ¿Cuáles son? Generalmente hay en la tetralogía de Fallot, en el caso de la tetralogía de Fallot, hay un solo que produce otros más, que es una estrechez de lo que se llama el tracto de salida del ventrículo derecho, que no es más que usted tiene un ventrículo derecho y un izquierdo. Ellos impulsan la sangre, ¿verdad? Tienen que salir por un espacio. Sí. Si ese espacio por donde va a salir, ese conducto, ese canal, se estrecha, eso va a producir entonces 3 condiciones más. 1, esta estenosis per se, ya descrita. 2, va a producir un orificio que va a comunicar ambos ventrículos que no deben de comunicarse, que sería una CIV. Comunicación interventricular. Esa es lo que da el color azul a los pacientes. Sí, porque hay una mezcla de sangre. De las dos sangres no se oxigena y salen azules. Que no debe de producirse. Está también un cabalgamiento de la aorta. ¿Qué quiere decir eso? Que la válvula pulmonar y la aórtica están correlacionadas y están colocadas como si fueran dentro del mismo anillo. Cuando hay
un desplazamiento de esa salida de la sangre por ahí, lo que va a hacer la aorta es que como esto está desplazado y más chiquito, ¿qué hace la aorta? Se desplaza, se mueve en esa dirección. Entonces, por eso cabalga. Y tenemos también que va a producir un aumento de la musculatura del lado derecho porque está tratando de sacar sangre por un orificio más pequeño. El ejercicio que hace más fuerte ese músculo y entonces se crece, se hipertrofia. Exacto. Entonces, de ahí ustedes van a tener que esa combinación de factores y incluso hay una pentalogía, que es cuando también tiene un orificio arriba, una CIA, comunicación interauricular. Ese niño que nace con esos defectos, que es un defecto de cierre, que es defecto de formación, de no operarse, ¿cuándo desarrolla la insuficiencia cardíaca? Eso puede ser variable dependiendo del grado de obstrucción, pero esos pacientes inmediatamente nacen y empiezan a presentar el problema de la cianosis, etcétera. Generalmente se espera un tiempo. Pero nacen cianóticos ya, o eso después. Empiezan a tornarse cianóticos. Ya el agujero interventricular ya lo tienen abierto. Sí, ya lo tienen abierto. Desde intrauterino. Exacto, porque hay un problema, como le dije, desde la misma formación. Recuerden que el corazón empieza a formarse a partir del día 28 de la gestación. Y ese corazón, por distintas anomalías y distintos trastornos, bueno, pues entonces va degenerando y alterándose. Entonces cuando el paciente nace, empieza a ponerse de los 4 problemas, cuando va a cirugía, cierran la comunicación interventricular, le ponen un parche. ¿Qué hacen en la válvula? Hacen una ampliación del tracto de salida. ¿Qué hacen? Amplían la salida del ventrículo derecho, la amplían, la agrandan, permitiendo entonces que la sangre pueda fluir correctamente o más fácilmente. ¿Y en la válvula qué hacen? Depende, en algunos momentos ellos hay pacientes que la pueden reemplazar, pero eso generalmente no se hace muy frecuente, y otros la reparan. En el cabalgamiento no se hace nada porque corrigiendo las 3 cosas se corrige corrigiendo ese problema, se corrige lo otro y el corazón con el tiempo va cogiendo su forma. Pero obviamente esos pacientes, cuando tú le haces un ecocardiograma, no va a estar con un eco normal, o sea, se va a ver que tiene la presencia de los cierres, de los patches y esas. Doctor, la literatura mundial, ¿qué dice? Que un paciente operado corrigiéndole la tetralogía de Fallot, ¿cuál es la supervivencia mayor? Mira, con los años, en las últimas décadas ha mejorado bastante las técnicas quirúrgicas y más accesibilidad de estos pacientes a esos procedimientos. Y esos pacientes pueden vivir perfectamente muchos años más después de que se corrigen, si se corrige y se trata adecuadamente. No, se hace bien las cosas y sale bien todo. Exacto. ¿Puede vivir 50 años? Sí, claro, y pueden incluso hasta tener hijos y de todo. El problema es en qué momento tú lo abordas. Si ya tú lo haces de una manera muy tardía, que ya hay hipertensión pulmonar y otro tipo de trastornos, lamentablemente ya ese paciente... ¿Se debe hacer inmediatamente después que se nace? Se espera un tiempo, todo va a depender del peso del paciente y sus características, y que vaya cogiendo un poquito de peso, y entonces ese paciente se programa y se opera. Doctor, ¿usted podría ir a la DGC y darle esa clase? Sí, porque parece ser que los agentes, los que dirigen el tránsito, no han entendido que mientras más estrechan la boca, a donde todos los carros van a confluir para un túnel, mayor va a ser la congestión. Mayor el tapón. Mayor el tapón. Entonces, cuando usted me mete todos los conitos y me deja nada más un huequito, para que todo el flujo del tráfico que tiene que entrar ahí, tiene que entrar por un huequito muy chiquito, se va a armar ese caos ahí. Doctor, es una clase de fisiología, ¿eh? Doctor, ¿dónde está su consultorio? Sí, nosotros estamos ubicados en Sedimat, así como también... ¿En Sedimat? Sí, así como también... ¿Todo el tiempo? Además de Sedimat, trabajamos también en la unidad de ecocardiografía de Secanot, y así como también en el Centro Médico Richardson Cruz. Sí. De los centros más grandes de la capital. Pero hay que aprovechar esos talentos, doctor, porque ya él tiene que estar dando clases ahí, porque es muy, muy organizado, muy amable, de forma didáctica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien.